Soy todo un carpintero, loco, San José. San José, ayúdame, San Giuseppe. Giuseppe era carpintero. Pregúntale a un cura si no me cree. Vamos, va. Ahora le vamos a dar a este. Mamma mía, lo que es fabricar un mueble casero. Porque era tano San Giuseppe. Ah, no, era griego, era judío. ¿Dónde nació Jesucristo? ¿Lo saben? Bueno, en Belén. Belén de Judea. Obviamente era yaudí. Si nació en Belén de Judea, ¿de dónde imaginás que eran los padres? A ver, en general los padres son del mismo lugar donde nacen sus hijos. En general. En ese tiempo no había aviones para irse muy lejos. Ahora hay aviones, pero están caros los pasajes. Ahí está. Ya está. Entonces ahora vamos a proceder al enculamiento. El encolamiento. ¿Qué es el encolamiento? Si ustedes miran acá, entre las cosas venía cola. Voy a usar esta que tenía primero, así la termino bien. Acá. ¿Para qué será esto? Dirás tú. Para meterle unos tarugos, espárragos, espigas, como le quieras llamar, unos cachos de madera. Ahí está. Lo enchinamos bien, decía el Tano. Se quedaban embarazadas las chicas, ¿viste? Decía, lo enchinaron, decía el Tano. Y bueno, pobre Tano. Bueno, tan pobre, porque tenía una fábrica de termotanques, así que tan pobre no era. La pasaba bien. Bueno, y acá ponemos estas cositas, que debe bien lo que es esto. ¿Para qué me acerco? Pues yo sé que es incómodo, no es un estudio de televisión, ¿lo ves? ¿Ves? Mirá, ahí está. ¿Ves? Esto. ¿Cuál es la función de esto? Ven aquí y le damos hasta el fondo, lo más que se pueda. Tampoco no nos vamos a hacerlo loco. Acá vamos. Sí, ya sé, yo lo hago acá, ay, qué fácil, qué fácil. Después cuando lo querés hacer no es igual. Pero bueno, viste, somos profesionales. Hay que hacer todo muy bien, ¿sabes? Antes armé un motinero hace un rato, ese sí que fue un quilombo. Uy, era por hablar, estoy haciendo quilombo. Siempre tenía a mano un trapito, ¿no? Para secar, ¿no? A donde se cae ese líquido blanco. Vamos. Vamos con este. Ahí está. ¿Sabes por qué hay que matarlo bien? Yo te voy a mostrar después, cuando lo vaya terminando. Acá está, ¿lo ves con los espárragos? Mirá. Lo vamos a arrimar, Ahí, ¿lo puedes llegar a ver? ¿Lo ves? ¿Ves cómo quedó? Bueno, si no te diste cuenta ahí. Después cuando venga el pelado a ayudarme a hacer el techo, lo vamos a filmar también. Vamos a ser profesores de hacer las cosas, porque está todo tan caro que lo tenés que hacer vos. Muy bien. Aquí tenemos el otro costado. Lo ves, al lateral este tenemos que hacer exactamente lo mismo. A ver si se ve. Vamos a rebatir un poquito, ¿no?